Buenos días. En esta mañana siempre tengo algunas dudas yo en cuanto a lo que quiero compartir, pero en lo último que compartió David me confirmó. El título del mensaje se llama El desierto. Así que el desierto es lo que quiero hablarles ahora. Cuando uno habla de desierto, parecería que no quisiera escucharlo. Es un lugar donde no hay nada, mayormente en Oriente, pero también podemos ver acá en las provincias, en algunos lugares donde no hay nada, no llueve, no crece ningún tipo de planta. Y como bien lo dice la palabra, es desértica, es desierto, no hay nada. Es un lugar donde no se puede encontrar nada, no se puede vivir, no hay animales ni plantas. Es un lugar desértico. Y claro, y uno puede encontrar en la Escritura muchas situaciones de personajes de la Escritura donde han ido al desierto. Y parece que Dios tiene propósitos. El domingo pasado escuchamos a Fernando acerca de la presencia de Dios que nos habló y que cada punto fue maravilloso, fue magistral, fue muy hermoso todo lo que nos compartió. Pero yo, siguiendo hoy casi en la misma línea de lo que nos compartió Fernando, quisiera agregarle esto también, a esa presencia de Dios también que hay en la vida de las personas, del pueblo de Dios también, y de muchas personas que están en el mundo y que no conocen a Cristo. Hay un desierto. El desierto tiene un propósito. Vemos que en la Escritura, cuando Dios llama al pueblo de Israel, lo llama al desierto. Llama al desierto. ¿Y cuál es el propósito del desierto en la vida del pueblo de Israel? Bueno, una de las cosas que podemos ver y encontrar en la Escritura es que Dios conoce el corazón de todas las personas, de los hombres. Nada podemos nosotros esconder, porque para Él todo lo sabe. Antes que esté la palabra en nuestra boca, Él ya la conoce, Él la sabe. Él es el que puede pesar también las intenciones también, porque podemos aparentar o decir algo, pero ante el Señor no podemos esconderle nada. Él lo sabe todo. Por eso es que ahí a veces uno la pregunta o la interrogación que hacemos en algunas situaciones que nos preguntamos nosotros, ¿y por qué pasó esto en la vida de una persona o en mí? Y bueno, Él lo sabrá, Él sabe. Ahora, yo creo que Él sana a todos, yo creo que Él tiene el todo poder, yo creo que Él hace grandes milagros, pero Él sabe, Dios, cuándo debe hacerlo y cuándo es el momento, porque Él lee de alguna manera lo que nosotros no podemos leer en la vida de otras personas. Lee Dios nuestros corazones. Ahora, qué tremendo es, porque podemos decir que parecería que nosotros también nos conocemos y que sabemos lo que hay en nuestro corazón. Pero entendemos que a través de la Escritura, cuando Dios lleva al pueblo de Israel al desierto, es con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Yo creo que hay dos cosas importantes. Una es que nos podamos conocer a nosotros mismos, que podamos conocernos a nosotros. Dios conocía el corazón de su pueblo, lo que había en ellos, pero ellos no sabían lo que había en sus vidas. Esto lo podemos ver que lo que dice la Escritura. Dios los llevó ahí
para probarlos y para sacar y para que se den cuenta lo que había dentro de ellos. Así que el desierto tiene un propósito. Primeramente, que podamos conocernos a nosotros mismos. Y el segundo punto es conocer a Dios. Es conocer a Dios de una manera totalmente diferente. Y esto lo podemos ver a personas que están en el mundo, que no conocen a Dios y que están en un momento, en un desierto, en una soledad, en un momento difícil. Ahí es donde pueden conocer a Dios. Pero parecería que no solamente el desierto es para personas que no conocen a Dios, sino también para cristianos, para hijos de Dios. Como decía hoy David, entiendo ahora que el desierto puedo entender que veo el amor de Dios. Y lo podemos ver a través de la Escritura. Yo veo que el desierto a mí me hace conocer a mí mismo, conocer a Dios, y Dios quiere manifestarse de una manera diferente. Hasta ahora yo lo conocía a Él de una manera, pero Dios quiere que yo le conozca más profundamente. También vemos que en el desierto viene el quebrantamiento, viene la santificación y viene la bendición. Y siempre que salimos del desierto hay algo que el Señor nos enseña. También podemos ver que Dios nos guía. Empezamos a entender el camino, cómo debemos, porque es como que perdimos el camino, pero Dios a través del desierto, todas estas cosas que le estoy diciendo es la que vamos a encontrar en el desierto. Y ahí también vemos que en ese desierto Dios quiere ungirnos, derramar su unción, su gracia sobre nosotros. ¿Para qué? Para una tarea nueva que viene por delante. Si abren sus Biblias en Oseas, para que vayamos confirmando también la palabra. Oseas, capítulo 2, verso 14. Voy a esperar un poquitito porque Oseas tiene pocos capítulos y es medio difícil. Les doy una ayuda. Está en el Antiguo Testamento. Muy bien, ¿lo tienen? Está en la página, le doy otra ayuda, está en la página 1093. Muy bien. Bueno, igualmente los que no lo encontraron me escuchan. Dice así en Oseas, capítulo 2, verso 14. Pero he aquí que yo lo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dice el Señor, hablando de su pueblo, que Él la va a llevar ¿a dónde? Al desierto. Y le va a hablar en el desierto a su corazón. Y después vamos a leer Oseas, ya que lo tienen ahí, en el capítulo 13, verso 5. Oseas, capítulo 13, verso 5 dice: yo te conocí en el desierto y en tierra seca. Yo te conocí en el desierto y en tierra seca. Tremendo, ¿no? Muy bien. Vemos también que el Espíritu del Señor, ¿dónde lo lleva
a Jesús antes de comenzar su ministerio. Lo lleva al desierto, al lugar de la nada, y ahí fue probado, fue tentado, y ahí antes de comenzar su ministerio, donde el Señor a través de su Espíritu hizo cosas maravillosas, sanó, hizo milagros, prodigios y maravillas, pero antes de eso hay un desierto. Y yo creo que en la vida de todos los hijos de Dios hay un desierto. En algún momento de la vida puede haber un desierto, o muchos más. Yo he experimentado muchas veces desiertos donde no sabemos, no vemos para ningún lado, no hay nada. Y esto es así. Ahora, el desierto tiene un propósito importante, muy importante. Cuando yo le estoy diciendo que te tenés que conocer a ti mismo, tenés que conocer a Dios, seguramente ahí vas a ser quebrado, porque todas estas cosas son el camino del Señor, varón de dolores, experimentado en dolores, sufrido, quebrantado, ¿no? Y uno puede ver que también el camino es este, de todos nosotros. ¿Para qué? Para conocerle más al Señor, para poder conocer su voluntad. Y el propósito es que Dios quiere ungirte, quiere darte algo nuevo, algo que Dios está preparando en tu vida. ¿Para qué? Para que ser enviados. Vos decís, bueno, pero no importa el tiempo, no importa. Pero hoy lo que estás pasando es porque tal vez Dios te ha enviado al desierto. Podemos ver que la iglesia es hermosa. Tenemos pastores, tenemos hermanos líderes, tenemos coyuntura, estamos unidos. La palabra dice que debemos estar sujetos los unos a los otros, que esto es importante, la coyuntura es importante, y que cuando tenemos algunas situaciones o problemas, siempre recurrimos a los hermanos que tal vez tienen más experiencia y nos ayudan y podemos seguir adelante. Todo esto de lo que estoy diciendo está bien, pero si nosotros queremos crecer espiritualmente, Dios nos va a llevar al desierto. Y hay momentos donde no vamos a encontrar, ni aún en el cuerpo de Cristo, lo que realmente necesitamos. Y no es que todo esto lo descartamos, no, sino que Dios quiere que nosotros podamos crecer en la dependencia con Dios y que trabajemos junto con el hermano y podamos crecer. Tiene que ser como el niño, el bebé necesita, pero hay un momento en la vida que él crece, que se desarrolla, que no necesita tanto ya de los padres, sino que podemos ver a hijos que son compañeros, que están con nosotros, que han crecido su razonamiento, su discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Ya no es que tenemos que volver a decirle lo mismo. Entonces, en esos momentos que Dios permite que haya desiertos en tu vida, para que puedas crecer. Amén. Así que Jesús fue enviado al desierto y porque Dios tenía propósitos con él y era necesario un desierto. Ahora, otra de las cosas que podemos ver en el desierto, podemos ver, yo el primer punto que veo, que a veces el tener todas las cosas nos hace débil.
Pero cuando nos faltan cosas o pasamos por momentos de sufrimiento, nos hace fuerte, nos hace fuerte. En estos días escuchaba una historia de Henry Ford, no sé si las conocen, el que creó Ford, fue el apellido de Henry Ford. Hoy ya falleció, no está, pero toda una empresa tremenda en el mundo mundial, Henry Ford. Y la historia de este muchachito dice que era muy hábil en las cosas para hacer, ¿no? Dice que desde muy pequeño él agarró un reloj de eso con cuerda, lo desarmó todo y lo volvió a armar. Tenía alrededor de 6, 8 añitos y lo desarmó. Era muy hábil, muy inteligente, pero a los 12 años quedó huérfano. Qué historia, ¿no? Y ahora, huérfano, sin padre, sin madre, y uno dice, pobrecito, porque uno piensa, y ahora, pobre, pero el sufrimiento te hace fuerte, te hace fuerte. Y yo sé que muchos de los que están aquí me entienden. Y vemos las generaciones que hoy vemos, donde muchas veces nosotros como padres decimos, no, yo no quiero que mi hijo sufra. Quiero que tenga todo y verdaderamente no valora absolutamente nada. Ahora, la importancia del valor de lo que se hace tiene una importancia muy grande. El hecho de hacer algo, como anoche pusieron el jabón ese y crearon algo, y ser creativo. Y hay dentro de nosotros, porque la palabra lo dice, nosotros hemos sido a la imagen y semejanza de Dios. Dios es creador y el hombre crea, se desarrolla, hace muchas cosas, porque a la imagen de nuestro Dios somos. Pero cuando viene todo servido, no podemos, se desarrolla en nuestra vida cuando en esos momentos difíciles, aún en los momentos de pandemia, fíjense Japón, aún desde las ruinas se levantó. ¿Y cuántas naciones, Italia, y cuántas naciones de Europa desde la ruina se levantaron con una mentalidad totalmente diferente? Desde el sufrimiento se levantaron. El hombre tiene capacidad para levantarse nuevamente, aún en el sufrimiento. Y se fortalece y se agarra y empieza a caminar hacia adelante. Amén. Es muy importante. Eso no lo puedo ir a buscar en los demás, lo tengo yo. Dios me ha capacitado con esa fortaleza dentro mío que se desarrolla aún en el desierto, en el sufrimiento, en el momento difícil. Empieza a surgir desde adentro de nosotros una fuerza poderosa que nos lleva a salir adelante, a levantarnos, a sacudirnos el polvo, a decir yo tengo que seguir y creerle a Dios, tener fe y seguir adelante. Amén. Entonces el desierto es muy importante en la vida de todos nosotros, porque valoramos. Yo desde muy joven, creo que cada ladrillito que mi papá puso en la casa, yo lo veía, después de trabajar los fines de semana, llegaba el camioncito ahí, bajaba el ladrillo, la arena, los cementos, y comenzó la casilla que teníamos en el terreno, viajó todo el terreno, porque fue cambiando de un lugar a otro, porque no había un plano, no había algo, eran muy pobres. Mi cuna no fue la cuna de mis hijos, fue un cajón de manzana. Pero no importa, yo no tengo ningún problema. Hay muchas cosas que yo valoro y que son importantes y nos hacen. Ahora, nos hacen valorar muchas cosas. Y Dios
nos dio esa capacidad, hermano, que está dentro de nosotros, para salir adelante, para creer en Dios, para no quedarnos ahí, en ese lugar estancado. Amén. Porque cuando Dios le dice a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas y desmaye, le está diciendo a su interior. La palabra animar viene del alma, del hablar también. A través de su palabra el Señor nos habla y nosotros también nos hablamos. Es muy importante. Fíjense que hoy lo único que hacen muchas personas es enfocarse en un celular y no hablar. Es meterse en ese mundo y no pasa por ahí. Pasa en el hablar, en charlar, en animarnos, en conversar. Es muy importante desarrollar un diálogo en la familia, con los hijos, como decía Fernando el otro día, cuando se reunió en la mesa con la familia y se pusieron a hablar. Importante eso, importante. Por eso, el primer punto, creo que el sufrimiento nos hace más fuertes. A mí me sorprende la vida de Sergio y de Mari, por lo que pasaron. Yo la verdad no quiero estar ni en el zapato de ellos, ni pienso tampoco, pero veo la fortaleza que Dios les dio y que también ellos pusieron, porque en el creerle al Señor, en no quedarse ahí, pero hay muchas personas que se quedan, porque en el desierto se han quedado mucho, ahí, y no salieron, y quedaron en el desierto. Pero Dios nos llama a no quedarnos, porque el desierto vino con un propósito, pero no para quedarse 40 años. El desierto era 40 días, donde iban a ser santificados, purificados, lavados, enseñados, guiados. Había una tierra prometida para ellos, no para quedarse en el desierto 40 años. Ellos iban a ser el pueblo modelo, el pueblo que Dios prometió a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios tenía propósito. Ese era un pueblo especial. Como lo dice después en Pedro, real sacerdocio, pueblo santo. El pensamiento, la voluntad, los deseos de Dios son los mismos. Uno lo puede ver en el Antiguo como en el Nuevo también, porque cuando habla de la amada, habla de Israel como su esposa y la iglesia también como su amada. Te voy a llevar al desierto, dice, y ahí me vas a conocer. Amén. Y somos el pueblo de Israel, el pueblo espiritual. Amén. Ahora, es muy importante este punto, que el sufrimiento es necesario para todos. Y cuando estamos pasando por un momento difícil, no te amargues, no te pongas triste, no pienses, solo a mí me pasa esto. No es nada de lo que te está sucediendo está pasando porque pasa nada más, sino que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Algo Dios quiere hacer. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Bueno, uno puede encontrar en la historia de Abraham también, donde vemos que este hombre, Dios lo llama a una tierra desconocida, sal de tu tierra y de tu parentela, dice, y te mostraré. Y ahí en el desierto, ahí donde no hay nada, el Señor lo saca y le muestra los cielos y le dice que así será tu descendencia como las estrellas de los cielos. Y claro, pasa el tiempo, ¿y dónde va a estar mi descendencia? Tenía 100 años, y todavía no tenía hijos. Pero vemos a Abraham, podamos leerlo en Romanos capítulo 4.
Abraham capítulo 4, leemos a partir del verso 18, Romanos 4, 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a vos, hermano, a mí. A quien ha de ser contada esto es a los que creemos en Él, que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Este hombre, aunque fue al desierto, aunque estuvo mucho tiempo ahí, se fortaleció en su fe, creyó al Señor. Amén. Y esto es, aún en este momento que vos podés estar en el desierto y vos decís, no termina más este desierto, tenemos aquí en la Escritura, podemos ver que este hombre, porque Dios lo que prometió, lo cumple. Dios no es mentiroso. Dios, si lo prometió, lo va a cumplir. Y debemos creer, y vemos aquí en Abraham, que en él son benditas todas las naciones de la tierra. También podemos ver en Elías también, un hombre que fue al desierto, donde realmente en esos 3 años que estuvo ahí, en el desierto, y Dios lo alimentó con los cuervos, en el arroyo ese, y después una viuda la alimentó. Podemos ver que esos momentos difíciles de Elías, pero el Señor estuvo tratando con él. Podemos ver también en Juan el Bautista, su lugar donde él habitaba era el desierto, pero este hombre tan elocuente, cuanto hablaba, prácticamente derretía la conciencia de las personas cuando se compungían de corazón porque se daban cuenta que habían pecado contra Dios y le decían a Juan, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Y podemos ver que no había milagros, pero la palabra del Señor llegaba a sus corazones y fue ahí un hombre del desierto, un hombre que fue tratado también por Dios. Para que veamos, también vemos la vida de Pablo. Pablo también, vemos que él se convierte al Señor, tiene un encuentro personal con Cristo, pero hay 3 años que él estuvo en la soledad, en el desierto. Y es ahí que vemos en 2 Corintios, donde él dice, yo conozco a un hombre hace 14 años, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, dice, pero fue hasta el tercer cielo, al lugar, ¿a dónde? A un paraíso, a donde vive Dios, ahí. Y le fue dada palabra inefable. Por eso Pablo en las cartas dice, yo lo que lo aprendí no fue por carne y sangre, no se la enseñaron, se la enseñó Dios. Todo el Nuevo Testamento, las cartas están escritas por Pablo porque el Señor le habló. ¿Y a dónde fue? En el desierto. En el desierto fue donde el Señor le habló. Así que tiene una parte importante en la vida de todos los cristianos, el desierto. Podemos ver en Pablo, esto, que él necesitó esos 3 años de estar a sola, totalmente, alejado en el desierto, y ahí es donde escuchó palabras inefables, como dice la Escritura. Amén, que no es dado a conocer a ningún hombre. La revelación de Dios le dio. También vemos en Moisés ya él, un joven con espada, quería libertar
pero mató a un egipcio y se fue al desierto de Madián y estuvo 40 años pastoreando oveja y había cambiado una espada por un bastón, por una madera, por una vara. Y ya después de estar 40 años en el desierto, ya cuando tenía 80 años, ya cuando uno parece que se va a jubilar, ya cuando no hay que ya trabajar más, es ahí que Dios lo llama. Dios lo llama. ¿De dónde? Del desierto. Ahí es donde le habló Dios, el desierto. Y Dios quería hacer algo con él. Y él, ¿qué tienes en tu mano? Y tengo esto, una vara. Y con esa vara hizo grandes cosas. No con la espada, sino con la vara de poder que Dios le dio. Ya no con su fuerza, ya no como un hombre ya cansado, como un hombre débil en algunas cosas, como un hombre viejo, grande ya, pero muy usado y con poder. Dice la Escritura que era un hombre muy manso, muy manso. Bendito sea el Señor. Pero fue ¿dónde? En el desierto. También vemos la vida de San Juan, el apóstol Juan. Podemos ver que San Juan estaba abrazado a Jesús, era el más amoroso. Podemos decir que conocía a Jesús, escuchó, estuvo 3 años escuchándole al Señor. Todo lo que aprendió, lo abrazó, durmió, comió con el Señor. Pero lo conoció ¿dónde? De una manera diferente al Señor. En el desierto, en la isla de Pasmo. Y ahí le fue dado la revelación de Apocalipsis. ¿A dónde fue? En el desierto, en el sufrimiento, en los momentos difíciles. Ahí fue San Juan. Bien, que tiene, por eso voy llevándole para que se den cuenta que el desierto, alégrate hermano, si estás pasando un momento difícil, algo va a pasar tremendo en tu vida. Amén. Va a venir conocimiento, gracia, bendición, santificación, unción del Señor, guía, quebrantamiento. Vas a conocer al Señor de una manera diferente. También vemos, bueno, hasta aquí, hasta San Juan. Y lo último que quiero ya con esto terminar es que vemos a Jesús dando de alimentar a 5.000 personas, dice 5.000 hombres, no contando niños ni mujeres, así que eran muchos más. Pero ahí estaba un jovencito que tenía unos panes y unos peces. Y claro, eso era para 1 o 2 personas, más no. Y él podía haber dicho, no, lo guardo porque no vamos a alimentar a tantos. Y se puede perder el pan y se pierde, el pez también. Pero ¿qué hizo este jovencito? Los puso en la mano del Señor. Y en la mano del Señor, lo que quiero, estos puntos, si los quieren anotar, son muy importantes. Dios lo quebró, lo partió. Lo bendijo y lo repartió. Es así tu vida en las manos del Señor. El Señor te quiebra. El Señor te bendice. Y el Señor te envía a dar de comer a muchos. Amén. Amén. Si hoy estás pasando por un desierto, piensa en esto. Piensa que hay una gracia que viene. El Señor también sufrió. Él descendió de lo alto hasta lo más bajo, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Este es nuestro camino, hermano.
Agreguemos a esa presencia que me decía Fernando, muy importante del Señor, que tiene que estar el desierto en la vida de nosotros. Amén.